Hola, bienvenidos a la clase 3 de Inteligencia Artificial, herramientas para los negocios. Hoy vamos a estar viendo específicamente el tema de la inteligencia artificial generativa, que como recordarán es la que ha generado una explosión del crecimiento en términos de inversión y de salida al mercado de muchas herramientas en los últimos 22 a 24 meses, específicamente desde noviembre del 2022 con la salida del mercado de ChatGPT, que es un chatbot que utiliza inteligencia artificial generativa a través de la plataforma o de la estructura más bien algorítmica de los transformers, que fue lo que vimos en la primera clase. Hoy nos vamos a enfocar en qué es lo que está sucediendo a nivel general, digamos, de esta explosión de herramientas, de avances tecnológicos y demás, específicamente en inteligencia artificial generativa, y también entender cómo esto va afectando poco a poco el trabajo. Pues bueno, podrán ver aquí el crecimiento del término inteligencia artificial, ¿verdad? Que venía siendo un tema de cierto interés antes del 2022 y después de la entrada de ChatGPT y todas las demás herramientas que han salido al mercado, pues hay una explosión, un crecimiento del 745% en la atención mediática sobre el tema. Podemos ver también el avance tecnológico de las herramientas. El panorama de herramientas para marzo del 2022 era de esta imagen que ustedes pueden ver, que es de una empresa que se llama Sequoia, que realizan distintos análisis del mercado, entre esos ver cuál es la arquitectura de herramientas o de infraestructura digital enfocada en inteligencia artificial. En marzo 2022 teníamos esta cantidad de herramientas. Después, en octubre del 2022, justo antes de la salida de ChatGPT, se había duplicado, y para julio del año pasado no solo se había vuelto a duplicar la cantidad de herramientas patentadas en distintas áreas de trabajo, sino que también vemos la otra parte de la moneda, que es la parte de infraestructura, ¿verdad? Tenemos las herramientas, pero muchas de esas herramientas viven sobre una infraestructura que tiene que ver con modelos fundacionales, con servidores, con espacios, digamos, para subir y entrenar modelos, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo va creciendo a un punto donde por ejemplo, entre el 2000 y el 2020 se inscribieron en Estados Unidos aproximadamente como 11.000 softwares de mercadeo. Entre el 2022 a hoy se han inscrito cerca de 9.500 licencias específicamente de inteligencia artificial para mercadeo. Entonces, el crecimiento que estamos viendo en este momento, y cuesta mucho a veces comprender o aceptar de que uno está en un crecimiento exponencial, pero en cuestión de 2 años se inscribieron tantos softwares como en los últimos 10 o 20 años en la parte de mercadeo específicamente. La predicción en esa época era que íbamos a ver prácticamente este tipo de comportamiento. Recuerden que inteligencia artificial generativa tiene que ver con texto, código, imágenes, video y 3D o videojuegos. Y el pronóstico es que antes del 2020 pues habíamos tenido muy poco avance en esas líneas, y que para el 2030 íbamos a tener un avance absoluto donde podríamos utilizar estas distintas herramientas para generar contenido de primera línea en cualquiera de estas áreas. Ahora, este era el pronóstico de esta misma empresa previo a la salida de ChatGPT al mercado. O sea, este pronóstico salió más o menos por ahí del 2021, por eso es que ese año no se incluye en la tabla. Y ¿qué es lo que pasó? Que al final, por lo menos texto y código e imágenes ya están en verde. Es decir, nos adelantamos 2 años, todo esto pasó el año pasado, y es muy probable que video,
3D y videojuegos este año o el próximo ya están en verde. Es decir, nos adelantamos en una curva de aceleración o de avance tecnológico, nos adelantamos 5 años. Tanto es así que nosotros vemos como Nvidia, que era, bueno, es una empresa que desarrolla tarjetas de video, infraestructura computacional, digital, eh, pasó a ser una empresa valorada en mil millones de dólares. Este, y creció a tal punto que superó en evaluación del mercado 2 veces a su competencia directa que le venía ganando durante muchísimo tiempo, que era Intel. También vemos cómo las herramientas que en algún momento estaban solo en un chatbot como ChatGPT o en cloud o en distintos espacios, ahora se están integrando en absolutamente todas las herramientas. Al punto, por ejemplo, que Microsoft integra Copilot en todo Office. Google, por su parte, empieza a integrar Gemini en todo el Google Suite, ¿verdad? Que implica correo, que implica Google Drive, que implica todas las herramientas que están en línea. Y Meta, que son los dueños de Facebook, Instagram, WhatsApp, empiezan a integrar distintas herramientas y liberarlas sobre todo a nivel de open source para que mucha gente las pueda utilizar o alterar y a partir de eso promover más avance tecnológico. En términos generales, la inversión en inteligencia artificial generativa en el 2022 era de 2.65 billones en inglés, ¿verdad? Que es distinto a español. Y simplemente el año siguiente solo OpenAI pues recibió 10 mil millones de dólares de parte de Microsoft, solo esa empresa, y esto era, digamos, estas burbujas son de la primera parte del 2023 y en el 2024 es el crecimiento que de un año al otro había sido del 2022 al 2023 de 4x, para el 2024 estamos viendo un crecimiento casi de 8x en comparación al año anterior. Tanto así que OpenAI, su CEO Sam Altman, está montando un proyecto para recolectar cerca de 10 trillones de dólares, trillones en inglés nuevamente, para generar o construir una infraestructura digital que permita acelerar los avances tecnológicos al mismo ritmo de lo que ellos están generando en el laboratorio. Es la lectura de ellos de que van tan rápido en el laboratorio que la infraestructura digital que tenemos en el mundo, que habíamos hablado la clase anterior, ¿verdad? De los 70 años de la ley de Moore, no es suficiente para la velocidad de lo que están logrando los laboratorios, precisamente porque estamos en un crecimiento exponencial. Tanto es así que hicieron su primer evento, ¿verdad? Tipo Apple, y desarrollan el Dev Day o el Día de Desarrolladores. Y ese día presentan, por ejemplo, los GPTs, que los GPTs es la versión avanzada de ChatGPT 4.5, donde prácticamente le dicen a la gente, ok, ahora ustedes pueden desarrollar sus propias herramientas utilizando ChatGPT para que él se autoprograme para una función específica. De hecho, ahorita les voy a enseñar más o menos cómo eso funciona, precisamente para quienes están utilizando ChatGPT y están utilizando la versión pagada, que es como les había comentado en la primera y segunda clase, es muy importante que escojan una de estas herramientas y paguen la versión premium, porque la calidad de contenido, la calidad de resultado que van a generar es exponencialmente mejor. Bueno, entonces este día presentan los GPTs, ¿verdad? Y a partir de eso muchas empresas empiezan a crear o utilizar GPTs dentro de su infraestructura precisamente para optimizar procesos específicos. Y ahí es donde viene el tema de detección de casos de uso, detección de casos de problemas a solucionar, donde uno puede desarrollar herramientas particulares para solucionar problemas muy simples, pero que al final del mes y del año, si uno multiplica la cantidad de tiempo que uno se ahorra, resultan mejoras de eficiencia considerables en términos de tiempo y de recursos. ¿Okay? Ahora,
voy a presentarles otro tipo de avances porque si bien creo que conocemos en grandes rasgos el nivel de avance que hemos visto en generación de texto y en generación de código, eso fue como el gran avance del 2023, y ahora para el 2024 estamos viendo este tipo de avance en video, es decir, lo que nosotros vimos de avance en texto lo estamos viendo ahora en video y lo estamos viendo en música, lo estamos viendo en código, lo estamos viendo en otro tipo de cosas. Esto que estamos viendo son videos generados por inteligencia artificial generativa, también de OpenAI, a través de su herramienta Sora, que es una que todavía no ha salido al mercado, pero que está empezando a producir este tipo de resultados a partir de un pequeño input de texto. Es decir, esta frase es lo que se le incluye y esto es lo que genera la herramienta. Normalmente nosotros el año pasado estábamos viendo pequeños clips con muchos errores y algunos problemas, digamos, visuales, que duraban 4 segundos. Ya se está logrando producir un contenido que puede durar 30, 40, 60 segundos y que visto de manera rápida pues se ve bastante bien detallado, y ya cuando uno empieza a enfocar en pequeñas cosas o pausa el video puede empezar a notar algunos detalles, pero en términos generales es material de muy alta calidad y que representa un salto cualitativo a lo que veníamos viendo el año pasado. A nivel de imagen vimos este tipo de mejoras, ¿verdad? Midjourney, DALL-E 3, etc. A nivel de texto, pues ni qué hablar, ¿verdad? Los chatbots han sido como el tema más disruptivo que hemos visto en los últimos 40 años en términos de alguna herramienta que potencie las capacidades humanas, pero ya estamos empezando a ver este tipo de imágenes que parecen realistas o parecen hechas en un estudio de animación. Y bueno, podrán buscar el video, pueden buscar Introducing Sora o Introduciendo Sora de OpenAI y van a poder ver hasta 10 minutos de videos generados con la herramienta y que esperamos que vaya a estar disponible en algún momento de los próximos meses ya para uso y consumo general. Ahora, esto que nos puede decir, por ejemplo, la cantidad de dinero que uno invierte, por ejemplo, en términos de mercadeo para generar videos promocionales, para comunicarse con el público y demás, pues eso implica o desarrollar videos o invertir en alguna librería con stock de fotográfico de video, pero de pronto vamos a ver herramientas que cuestan, no sé, una licencia de 30, 40 dólares, de pronto generando una serie de videos que nos pueden servir para comunicar distintas cosas. Entonces les invito a que revisen esta herramienta, la verdad es bastante sorprendente, especialmente cuando estamos hablando de temas de caricaturas o temas de animación, el nivel de resultado es bastante impresionante. Después de Sora, quiero también enseñarles, por ejemplo, una herramienta que mezcla ambas cosas, que es HeyGen. HeyGen mezcla texto, mezcla video y mezcla audio. Funciona en que muchas personas se han grabado a sí mismas como un avatar, y yo creo que tal vez hemos visto, por lo menos yo vi varios ejemplos, ¿verdad? Estos avatars que eran como muy tiesos y en general como que se notaba que eran inteligencias artificiales. HeyGen logra que yo pueda redactar el guión de lo que quiero que diga el avatar, y ellos utilizan la información de entrenamiento de la persona que prestó su imagen, y de hecho creo que si uno compra la licencia, no la premium primera, sino la segunda, uno puede grabarse uno mismo, ¿verdad? Con fondo blanco en distintos formatos, que ellos ahí le van explicando a uno cómo grabarse, y al final se puede uno clonar a sí mismo. Ahora, HeyGen tiene la ventaja de que uno puede redactar el guión y también uno puede clonar su imagen y también puede clonar su voz. Entonces, por ejemplo, ya produce este tipo de personas. Creo que voy a poner Easily access our latest products. A new AI studio, streaming avatar, personalized video, and video translation. Let's dive in.
Bring your videos to life in our AI studio. In the new studio, our script interface has moved to the left. Bueno, entonces como habrán escuchado, la voz de la persona ahí es completamente generada y suena fluida, no suena robótica. Y aquí pueden ver donde perfectamente uno puede incluso generar un avatar que Assist with interactúa, any question. Interactions in live chats donde or yo hago live una streams pregunta, with your por ejemplo, y el audience. avatar responde. I am a demo streaming avatar designed to assist with any questions you might have. Introducing Hey. Ahora, este tipo de tecnología es algo que vamos a empezar a ver cada vez más y más, sobre todo, por ejemplo, en temas de servicio al cliente, en términos de mercadeo, en términos de ventas, ¿verdad? Cualquier departamento que tenga comunicación directamente con el usuario va a utilizar este tipo de herramienta. O, por ejemplo, también para traducir presentaciones, enviarlas a distintos lugares. Si somos exportadores, por ejemplo, de productos o de software, podemos grabarnos a nosotros mismos vendiendo nuestros servicios y productos en español, en inglés, y de pronto traducirlo a chino, traducirlo a japonés, traducirlo a alemán, traducirlo a francés. También se puede utilizar, por ejemplo, para videos de entrenamiento interno, donde simplemente yo me clono a mí mismo y utilizo distintos guiones que generé utilizando algún chatbot y los introduzco para que mi avatar pueda precisamente conversar y entrenar a los distintos usuarios. También voy a hablarles un poco de los avances en temas de voz. OpenAI, de hecho, es interesante porque ellos son, digamos, los que han estado avanzando mejor en términos de chatbots y en términos de un montón de tecnologías, pero habían sido muy reservados en sacar herramientas que tuvieran que ver con clonar voces, precisamente por lo que puede suceder en términos negativos, ¿verdad? De estafas, de campañas políticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, han estado, hace poco precisamente publicaron en el blog, que les recomiendo seguirlo, que es openai.com blog, donde ellos están publicando no solo los avances de lo que van desarrollando en los laboratorios, sino que también van hablando de las cuestiones éticas o de las cuestiones, digamos, más filosóficas alrededor de los temas que van desarrollando. Ahora, en términos de la herramienta, que si le pusieron voice engine o máquina de voz, un motor de voz, por ejemplo, tienen distintas referencias donde ellos incluso hablan de que hace rato tenían esta tecnología pero no la han liberado por temas precisamente éticos. Pero aquí hay una serie de referencias, por ejemplo, donde tenemos voces hablando en Force is a push or pull that can make an object move. Y que después lo traducen. Faltaban 5 joyas en el cofre del tesoro. Entonces, ahí uno nota cómo estaba funcionando inicialmente esto, ¿verdad? Si uno empieza a avanzar un poquito. La amistad es un tesoro universal. Aporta alegría. ¿Verdad? Entonces, ahí podemos ver los distintos avances en términos de cómo va funcionando la generación de voz para que vaya siendo menos o más robótica, idealmente para que vaya sonando más realista. Can I please have a number one with large fries and with the Y strawberry? aquí ya empezamos a ver donde incluso le empiezan a agregar ruido de fondo. Por ejemplo, está la voz. Hi everyone, this is what my voice sounds. When you have all of your ingredients together, you are going to Y put the este es el chopped audio de broccoli. referencia y entonces al final juntan ambas. Hi everyone, this is what my voice sounds like using OpenAI's new text-to-speech model called. Y así se pueden generar distintas. Hay una herramienta que es, creo que es Eleven Labs. Que se puede utilizar para clonar voces. Es bastante buena, la verdad. Pero más o menos tiene los mismos problemas éticos que tiene esta herramienta de OpenAI. Igual, les voy a dejar el enlace de Eleven Labs, les voy a dejar el enlace de Hagen, les voy a dejar el enlace de este blog para que precisamente si lo quieren leer.
Para quienes hablan inglés pueden también bajar una herramienta que creo que les había mencionado la vez pasada, que era Perplexity. Entonces perfectamente pueden abrirlo acá, darle, genérame un resumen y les va a dar un resumen en inglés del texto. Si prefieren otro tipo de ejercicio, también pueden seleccionar toda la información. Se pueden ir a ChatGPT, se pueden ir a Gemini, se pueden ir a Cloud, peguen el texto, enter, y le solicitan una versión en español resumida de 1 o 2 párrafos explicado para yo normalmente cuando quiero que me lo expliquen de una forma muy sencilla pongo para una persona de 18 años, entonces ya me explican lo que está en el blog, y en general ahí pueden estudiar cómo van ese tipo de avances. Ahora, hay muchos repositorios de herramientas que eso se los voy a dar en una clase más adelante porque tampoco quiero saturarlos con mucha información. Pero por ejemplo está Future Tools, que igual no se los voy a dejar esta semana porque lo vamos a ver más adelante. Pero aquí ustedes, por ejemplo, pueden venir y buscar software de inteligencia artificial generativo para generar podcasts, para análisis financiero, para redacción de texto, para generar video, para generar música, chats, para generar un avatar, mercadeo, investigación, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene la posibilidad de saber cuáles son gratis, cuáles tienen un freemium, que es una versión gratuita que después uno tiene que pagar, cuáles son open source y cuáles son pagados. Pero ese repositorio lo vamos a ver más adelante, entonces por el momento no les voy a dejar el enlace. Bueno, sí se los voy a dejar, pero les pediría por favor que no se metan aquí demasiado, sino que nos enfoquemos esta semana en la tarea y nos enfoquemos también en los casos de uso específicos del curso. Ya después, si quieren explorar esto, lo pueden hacer, pero enfoquémonos primero en lo que tenemos que hacer esta semana. Ahora, esos son distintos avances en inteligencia artificial generativa. ¿Por qué tenemos esta explosión de interés a nivel de mercado, a nivel de inversión? Pues cambiaron 3 cosas específicas. Número 1, el control. Es decir, ahora estamos atrás del volante de estas herramientas. Antes, por ejemplo, y muchas de las herramientas que tenemos en el celular, Google Maps, TikTok, Waze, incluso sistemas, por ejemplo, como de citas, como Tinder, Bumble, etc. O herramientas, por ejemplo, para socializar como Facebook, Instagram, Reddit y demás. Todas estas tienen sistemas de inteligencia artificial como las que habíamos visto en las semanas anteriores, que tienen que ver con Machine Learning, tienen que ver con Deep Learning, con distintos modelos de entrenamiento, pero eso sucedía detrás de cámaras y nosotros nada más veíamos las ventajas. Ahora con estas herramientas nosotros estamos detrás del volante, es decir, nosotros tomamos decisiones, nosotros hablamos con ellas y les solicitamos cosas. Y eso hace que muchas personas que no tienen conocimiento en programación o que no tienen conocimientos técnicos puedan utilizarlas. Entonces esa es la primera variable de por qué tenemos una explosión mediática y mercadológica, digamos, o más bien de mercado y de inversión y desarrollo en estas herramientas. El segundo es el idioma. Cuando se desarrolló el internet y teníamos Mosaic, las personas que lo desarrollaron en su momento tenían que tomar una decisión. O programaban el internet en código binario, que lo podían utilizar con suficiencia unas 10 personas en el mundo en ese momento, o lo hacían en lenguaje natural y generaban esta cosa que se llama HTML, ¿verdad? Que describe, bueno, vamos a tener un documento en línea que tiene tal título, está la cabeza, después tenemos el cuerpo, vamos a incluir una imagen, vamos a incluir una referencia, etcétera, etcétera. Que al final puede verse muy engorroso, pero realmente con un video de unos 15 minutos ustedes pueden perfectamente entender cómo se programa HTML. Entonces era lenguaje natural versus lenguaje binario. Ahora, si hubiera sido lenguaje binario, hubiéramos tenido un internet rapidísimo en los 90s. No, por ejemplo, para quienes se acuerdan, por ejemplo, que uno buscaba una imagen y la imagen iba cargando línea por línea. Si hubiera sido binario, hubiera sido un balazo, hubiera sido rapidísimo, pero optaron por lenguaje natural precisamente porque cualquier
niño en el mundo podía ir a ver el código fuente de una página y copiar y pegarlo y tener un sitio web. Y eso lo que generó fue que democratizó el acceso e hizo una explosión de creatividad que produjo lo que hoy conocemos como el Internet, que es un espacio diverso, es un espacio creativo, es un espacio que crece exponencialmente todos los días, donde a través de eso muchos hemos rediseñado nuestras carreras de vida. Ese es el segundo componente. Y el tercer componente es que la barrera de acceso bajó. ChatGPT logró más o menos lo que Excel logró en los 80s, y era permitir que todos y todas tuviéramos un acceso equitativo y asequible, es decir, barato, a una herramienta de primera línea, como lo tienen las mejores empresas del planeta. Es decir, yo podía en los 80s con un Excel hacer un análisis financiero que antes de eso necesitaba quién sabe cuántas personas como consultores para poder hacerlo, ¿no? O conocimientos muy profundos en matemática, o en finanzas, o en contabilidad, y de pronto todo el planeta tenía acceso a Excel, y lo mismo pasó con PowerPoint. De pronto todo el mundo tenía una herramienta de storytelling para poder contar historias y para poder vender ideas y para poder desarrollar conceptos. ChatGPT de pronto sale con una versión gratuita, y esta es una versión premium, que ya hablamos que es sustancialmente mejor, pero una versión gratuita que al día de hoy sigue siendo gratuita y que cualquier persona en el planeta tiene acceso, y con eso puede generar resultados, y es la misma herramienta que tiene el vecino de lado, que tengo yo, y que tiene cualquier empresario o CEO o analista en el mundo. Es exactamente la misma herramienta. Lo que depende es cómo la vayamos a utilizar. Entonces, estas tres variables fue lo que permitió que en los últimos 22 a 24 meses se desarrollara esta explosión de interés y de democratización, y que al mismo tiempo todos empezáramos a invertir energía en entender qué es inteligencia artificial y cómo utilizarlo. Ahora, esto es un crecimiento exponencial, y es muy importante entender esto porque mientras más mercado haya, más inversión va a haber, más avance va a haber, y estas herramientas van a ir evolucionando súper rápido. Entonces es muy importante entender que en el 2022 tuvimos esta explosión de la inteligencia artificial generativa. En el 2023 tuvimos avances absurdos, o sea, avances increíbles en términos del desarrollo de texto, ¿verdad?, generativo, que son todas las distintas herramientas para generar copywriting, para generar cartas, para responder a correos, incluso los mismos chatbots. Se les agregó una función multimodal, es decir, les puedo compartir a esos chatbots, por ejemplo, imágenes, videos, audios para que los interpreten. Y lo que estamos viendo en el 2024 es el avance acelerado de toda la parte generativa en audio, video y posiblemente código. Y para el 2025 lo que se pronostica es que vamos a tener avances muy fuertes en lo que se llaman agentes, que son, ya no es el chatbot con el cual yo estoy conversando, sino que un agente, yo le doy una tarea, él desarrolla un plan de trabajo y va y lo ejecuta. Es decir, vamos a empezar a tener inteligencias artificiales que yo puedo programar una para que desarrolle, no sé, un trabajo contable o el departamento de recursos humanos. Le doy una tarea específica que puede ser recurrente y el agente va y lo ejecuta. Eso es la línea de tiempo a hoy. Esto puede cambiar mañana perfectamente, dependiendo de los distintos avances y dependiendo de qué desarrollador de software sale con algún producto en los próximos meses. Pero al día de hoy, lo que sí sabemos es que los 2023 y 2022 sucedió, y este es el pronóstico más acertado, más cercano que tenemos al día de hoy, y que está válido por distintos expertos en la industria, pero nuevamente con un enorme grano de sal de que eso puede cambiar en cualquier momento. Entonces, en términos generales, eso es inteligencia artificial generativa, y es el pronóstico de lo que estamos viendo y los avances. Ahora, ¿cuál es la tarea de esta semana? Es generar asesoramiento personalizado sobre áreas de mejora, crecimiento, oportunidades usando la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo vamos a realizar eso? Okay. Primero van a utilizar
alguna de estas herramientas y les van a pedir lo siguiente, es: tengo un resumen ejecutivo de mi negocio y un estudio de mercado, que son la tarea 1 y tarea 2. ¿Qué técnicas avanzadas de análisis empresarial puedo utilizar para generar insumos estratégicos para mi negocio? Dame los nombres del tipo de técnica y una descripción corta de una oración. Dependiendo de la herramienta, les va a decir, bueno, pueden utilizar un FODA, pueden utilizar las 5 fuerzas de Porter, pueden hacer un análisis Pestel, pueden hacer un análisis de cadena de valor, etcétera, etcétera. Si quieren generar más de eso, nada más les dice dame más y les va a generar más herramientas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de entender qué herramientas o qué análisis queremos utilizar. Y es válido realizar 2 o 3 de estos. ¿Okay? Ahí está generando otros varios modelos o herramientas de análisis empresarial. Y al final, bueno, vamos a escoger 2 o 3 y lo que vamos a utilizar es el chatbot. Vamos a agarrar, ¿se acuerdan que habíamos hecho un resumen del negocio que es de 1 a 3 páginas? Y que también habíamos hecho un resumen del estudio de mercado que también debería ser de 1 a 3 páginas. Bueno, van a copiar los 2 documentos, los van a pegar en el chat, van a, digamos, si esto fuera los 2 documentos, van a darle un espacio y aquí van a redactar la solicitud, o lo pueden hacer al revés, primero la solicitud y después los textos, y van a poner, por ejemplo, tomando en cuenta la información aportada, por favor realiza un análisis FODA de mi empresa o de este negocio. Les va a generar un resultado, entonces ese resultado lo agarran, se lo llevan para otro documento, vuelven a copiar todo, lo vuelven a pegar. Por favor realiza un análisis de las 5 fuerzas de Porter para mi negocio. Entonces van a hacer no solo, por cierto, ustedes por ejemplo en ChatGPT, en estas distintas herramientas, pueden pedir no solo texto, sino pueden pedir una tabla. Entonces pueden poner, por ejemplo, en una tabla realiza un FODA de mi negocio. Mi negocio es venta de zapatos, inventa la información. En este caso porque no le ha alimentado nada, pero entonces cuando ustedes les piden una tabla, ellos pueden generar una tabla y ustedes pueden llevarse esa tabla para el otro documento. Entonces la recomendación sería que seleccionen 2 o 3 herramientas de análisis. Si no las conocen, le pueden decir, bueno, explícame para qué funciona esto, para qué funciona esto otro, cómo se utiliza, etcétera, como para entenderlo. Bueno, aquí empezó a generar una tabla, pero la empezó a generar en código. Vamos a pararlo. Creo que lo que iba a hacer era exportar un documento en Excel. Dame la tabla en formato texto. Que de hecho si uno pide la tabla en Excel, la herramienta genera el Excel. Ok, entonces primero hagan el ejercicio de entender las distintas herramientas o frameworks de análisis, seleccionan 2 o 3 y realizan el análisis con base a los 2 documentos que ya habían generado. Y a partir de eso, ven, aquí ya está generando la tabla. Este sería, más o menos así se vería un FODA del negocio, pero estaría alimentado por lo que ustedes tenían desarrollado. Ahora, no solo quiero llevarme la tabla, sino que le puedo decir, ok, tengo la tabla, dame un texto que exponga la información de la tabla. ¿Para qué? Para yo poder decir, ok, análisis FODA, este es el análisis, y puedo un texto explicativo que me explique qué es lo que hay en la tabla. Y puedo hacer eso también por un tipo de análisis de 2x2, puedo hacer eso, por ejemplo, si quiero desarrollar una matriz de esfuerzo o una matriz de Eisenhower, etc. Aquí ustedes van a ver
¿qué herramientas quieren utilizar? Bien, entonces esta es la parte a nivel de texto. ¿Okay? Ahora, una vez que realizan el análisis, vamos a buscar lo que sigue, y es establecer una estrategia, ¿correcto? Entonces, con base en este análisis, ¿cuál sería una estrategia para lograr, y aquí ustedes van a poner el objetivo principal, para lograr, digamos, un aumento en ventas, una reducción de costos, una mejor rotación de inventario, etcétera? Incluso pueden enfocarse en algún departamento específico. Quiero mejorar, por ejemplo, la retención de personal y por lo tanto necesito una estrategia en la parte de recursos humanos, etcétera, etcétera. O quiero mejorar el nivel de contratación, quiero mejorar mis estrategias de mercadeo. Entonces le establecen un objetivo, pueden ponerle tal vez unos objetivos secundarios y le piden para cada uno desarrolla una propuesta estratégica con detalle de las tácticas para lograrlas, por ejemplo. Entonces pongamos aquí, por ejemplo, un objetivo que sería aumento de ventas, y este otro sería aumento del ticket promedio. Entonces la herramienta va a empezar a generarles, pues, me parece que tengo un problema con el internet, les va a empezar a generar este documento de estrategia, y lo que pueden hacer como etapa 3, por ejemplo, en este caso está proponiendo ampliar el alcance del mercado y diversificar la oferta de productos. Nuevamente, esto es con información inexistente, o sea, todo esto es súper genérico. Obviamente ustedes van a tener información más propietaria de dominio. Estas son las distintas tácticas. Entonces me generó una estrategia para el aumento de ventas y me está generando otra para el aumento del ticket promedio. Correcto, entonces ahora genera, o más bien ahora redacta las tácticas bajo metodología SMART para metodología SMART. Ya aquí ustedes pueden ir elaborando, es decir, primero realizan un análisis, incluso pueden poner un punto intermedio que es análisis y una sección de hallazgos, ¿correcto? Después de eso pueden hacer ya la explicación y después configurar o crear la estrategia. Una vez que definen las tácticas, lo pueden pedir en metodología SMART, que es específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Y, por ejemplo, el aumento de ventas, una de esas es optimización y expansión de la plataforma en línea. Entonces, ¿cuál es la tarea específica? Rediseñar el sitio web y la aplicación para mejorar la experiencia del usuario. ¿Es medible? Ok, aquí está. Y va a poner datos genéricos. Igual, dame esto en una tabla de texto. Lo pueden pedir en distintos formatos. Ahora, recuerden que esta herramienta no es sustitutiva a la capacidad que tienen ustedes para la toma de decisiones, sino que es un asistente. Es decir, me facilita la creación de la información, pero yo tengo que entrar aquí y decir, ok, yo no tengo una aplicación web, entonces solo una aplicación de celular, voy a enfocarme solo en el sitio web. Aumentar el tráfico un 25%, de pronto eso es demasiado, voy a poner un 5% o voy a poner un 200%. Que la tasa de conversión esté en 15%, eso es altísimo. De pronto quiero que la tasa de conversión pase de un 1 a un 1.5. Entonces van a revisar todo y lo van a ajustar a la realidad. ¿Por qué? Porque la herramienta es un asistente, no es sustitutivo a lo que nosotros estamos haciendo.
y esta es la tabla. Puedo perfectamente generar una de estas por táctica o por estrategia general. Ahora, quienes estén utilizando ChatGPT pueden ir a la sección de GPTs, que la encuentran en el menú, ponen explorar GPTs, le van a dar crear GPT y se van a ir a la parte de crear y le van a decir sos un asistente estratégico, y le van a dar toda la funcionalidad. Sos un asistente estratégico, hablas en español, realizas un análisis de no sé, FODA y digamos que FODA y de cadena de valor, y generas estrategias a partir de ese análisis, suministrando hallazgos encontrados en el análisis, y a partir de estos, según los objetivos que yo te aporte, vas a generar ta, 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 ta. Una vez que yo le redacto esto, él mismo se va a programar. Entonces nada más le dan enter aquí, se van a ir a configuración, le van a poner un nombre, una descripción, estas instrucciones él mismo las va a llenar y van a subir documentos. Y en esos documentos que van a subir el estudio de mercado y van a subir el resumen del negocio. Y les va a crear un GPT. Por ejemplo, este que tengo acá es para una empresa que hace retreats para norteamericanos, digamos, que vienen a Costa Rica y quieren hacer un retiro holístico y demás. Esta herramienta está entrenada con la información de la marca, con los paquetes, etc. Entonces yo le puedo decir una campaña para el 1 de mayo y puedo ser tan genérico en el aporte que le doy, porque ya está entrenado con todos los documentos que tienen que ver con la empresa. Por ejemplo, tiene promociones, tiene keywords, tiene toda la información de la marca. Entonces, como ven, ya lo está generando, precisamente porque está entrenado para generar este tipo de información. Sabe que, por ejemplo, el código MAGIC da un 10% de descuento, sabe cuál es el tipo de hospedaje, los hashtags, ya está entrenado. Entonces pueden hacerlo a pata, o para quienes, como les enseñé hace un rato, o para quienes están pagando ChatGPT, pueden entrenar un GPT que realice el análisis, los hallazgos y que desarrolle la estrategia. Le suben los documentos que han generado y empiezan a trabajar con él. E incluso, una vez que generan la estrategia y las tácticas, pueden descargarlos como documento, volver a subirlas en la herramienta para que ya tenga esa información adicional y puedan seguir avanzando en el desarrollo de las tácticas. Entonces la tarea al final lo que implica es generar un documento con la estrategia. Bueno, idealmente con el análisis, con los hallazgos y la estrategia. Y nuevamente, cualquier consulta siempre me pueden escribir al correo si tienen alguna duda. Eso sería por hoy. Cualquier cosa me escriben y mucha suerte esta semana.